La humanidad ha enfrentado enemigos invisibles desde tiempos inmemoriales. No hablamos de guerras o catástrofes naturales, sino de enfermedades tan letales que diezmaron civilizaciones enteras. Algunas siguen entre nosotros, otras fueron erradicadas, pero todas dejaron una marca en la historia. Hoy conoceremos las enfermedades más antiguas y mortales que aterrorizaron al mundo en su época. Prepárate, porque la medicina no siempre fue nuestra aliada, y algunas de estas plagas son verdaderamente aterradoras. Cólera. El cólera es una de las enfermedades bacterianas más mortales de la historia, y aunque sus brotes más devastadores ocurrieron en el siglo XIX, hay evidencia de que ha afectado a la humanidad desde hace más de 2500 años. Se cree que la enfermedad ya existía en la antigua India y en civilizaciones como Egipto y Mesopotamia, pero su impacto global se hizo evidente con las grandes pandemias del siglo XIX, causada por la bacteria Vibrio cholerae. El cólera se propaga a través del agua y los alimentos contaminados con heces humanas. Una vez dentro del cuerpo, la bacteria libera una toxina que provoca una diarrea severa y acuosa, llevando a una deshidratación extrema, calambres musculares, presión arterial peligrosamente baja y fallo orgánico. Lo más aterrador es que puede matar en cuestión de horas, especialmente en niños y personas desnutridas. En la antigüedad, las sociedades no comprendían el origen del cólera. En la Edad Media, muchos creían que era una enfermedad enviada por los dioses o una maldición. Fue en 1854, cuando el médico inglés John Snow realizó uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la medicina. Mientras investigaba un brote en Londres, Snow identificó que la enfermedad se transmitía a través del agua contaminada, en particular por una bomba de agua en Broad Street. Al cerrarla, los casos de cólera disminuyeron drásticamente, lo que marcó el inicio del desarrollo del saneamiento urbano y el acceso a agua potable como métodos de prevención. Lo más preocupante es que los cambios climáticos y los desastres naturales pueden aumentar la propagación del cólera, ya que las inundaciones y el colapso de infraestructuras sanitarias crean el ambiente perfecto para la bacteria. Esto significa que, aunque es una enfermedad con miles de años de historia, el cólera sigue siendo un peligro real para la humanidad. Tifoidea. La fiebre tifoidea es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad, con evidencia de su existencia en restos humanos de hace más de 10.000 años. Fue una de las principales causas de mortandad en civilizaciones antiguas, y según los registros históricos, podría haber sido la responsable de la devastadora peste de Atenas en el 430 a.C., que debilitó al imperio ateniense en plena guerra del Peloponeso. Causada por la bacteria Salmonella typhi, la fiebre tifoidea se propaga a través de agua y alimentos contaminados con materia fecal. En épocas antiguas, donde las condiciones sanitarias eran deficientes y las ciudades crecían sin sistemas adecuados de alcantarillado, la enfermedad podía expandirse con rapidez, generando brotes que diezmaban poblaciones enteras. En la antigüedad, sin tratamientos efectivos, esta enfermedad era prácticamente una sentencia de muerte. Se dice que muchos, en su desesperación, se arrojaban a los pozos de agua para calmar su fiebre, contaminando aún más el suministro y acelerando la propagación. La peste fue tan destructiva que mató a 1/3 de la población de Atenas, incluidos soldados, ciudadanos y su propio líder Pericles, lo que debilitó a la ciudad y facilitó su derrota ante Esparta. Este brote no solo cambió la historia de Grecia, sino que demostró cómo las enfermedades podían influir directamente en el destino de las civilizaciones. La fiebre tifoidea siguió afectando a la humanidad durante siglos, con brotes en la Roma imperial, la Edad Media y hasta el siglo XX. Uno de los casos más infames fue el de Mary Mallon, mejor conocida como Tifoidea Mary, una mujer portadora asintomática que trabajaba como cocinera en Nueva York a principios del siglo XX. Sin saberlo, infectó a más de 50 personas en distintos hogares, causando varias muertes antes de ser identificada y puesta en cuarentena de por vida. A pesar de que hoy en día existen antibióticos para tratar la fiebre tifoidea, la enfermedad sigue activa en algunas partes del mundo. Cada año,
Afecta a más de 11 millones de personas, especialmente en regiones sin acceso a agua potable y sistemas de saneamiento adecuados. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad puede llegar al 20%, lo que demuestra que, aunque antigua, la fiebre tifoidea sigue siendo una amenaza para la humanidad. Lepra. La lepra es una de las enfermedades más antiguas documentadas, con registros en textos médicos de hace más de 4.000 años en la India, Egipto y China. Sin embargo, algunos estudios sugieren que podría haber existido mucho antes, afectando a los primeros humanos hace más de 10.000 años. Causada por la bacteria Mycobacterium leprae, la lepra ataca lentamente la piel, los nervios periféricos y las mucosas, provocando llagas, entumecimiento y deformaciones severas. La lepra no solo era temida por sus efectos físicos, sino por el estigma que generaba. Muchas civilizaciones creían que era un castigo divino, y los enfermos eran expulsados de sus comunidades. En la Biblia, la lepra es mencionada repetidamente como una enfermedad impura. En algunos casos, los afectados eran declarados muertos legalmente y se les realizaban misas de funeral en vida antes de ser expulsados. En tiempos más recientes, la lepra tuvo un impacto significativo en Hawái, donde a finales del siglo XIX se estableció la colonia de Kalaupapa en la isla de Molokai, un lugar donde los enfermos eran enviados de por vida, sin posibilidad de volver a casa. Allí, el misionero Padre Damián dedicó su vida al cuidado de los leprosos, convirtiéndose en símbolo de compasión y lucha contra la discriminación. Hoy en día, la lepra tiene cura gracias a los antibióticos, y aunque aún hay casos en regiones tropicales y de bajos recursos, la enfermedad está en camino a ser erradicada. Sin embargo, el estigma sigue presente, y en algunos lugares, los sobrevivientes de lepra aún sufren discriminación. A pesar de su antigüedad, la historia de la lepra nos recuerda que, muchas veces, el miedo y la ignorancia pueden ser tan devastadores como la propia enfermedad. Estas enfermedades han marcado la historia, pero aún quedan muchas más por descubrir. En el próximo video, exploraremos las más antiguas y devastadoras que han acompañado a la humanidad desde sus inicios. Si quieres verlo, déjame un like y coméntame cuál te sorprendió más. No olvides suscribirte para no perderte la continuación. Nos vemos en el próximo video.